Bueno, en este video vamos a hablar un poco sobre la tubería de presión. ¿Qué es la tubería de presión y por qué se coloca la tubería de presión? En este paso, la idea es que ya hablamos de el azud, del canal de baja presión, de la cámara de carga, y de la cámara de carga pasamos a esa tubería. Nosotros vemos la transición de la cámara de carga a la tubería porque en ese punto es donde nosotros vemos este esquema acá, es donde tenemos la mayor caída. De hecho, esa caída, como ustedes recuerdan, la potencia que vamos a generar depende mucho de la altura y del caudal de agua que vaya por ella. Entonces esa altura es muy importante, eso es lo que llamamos caída bruta, y esa caída es la que nos va a ayudar a generar más potencia acá. Entonces por eso siempre se hace el canal de baja presión hasta llevarlo hasta un sitio donde tengamos una caída relativamente fuerte para llegar hasta la turbina. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de la tubería de presión? Hay varias formas de hacer el cálculo de la tubería de presión, y hay que mirar que la tubería de presión puede ser en diferentes materiales. Entonces, para este caso solo vamos a ver para el material que es el acero, pero pueden existir otro tipo de materiales. Entonces, la tubería de presión, el diámetro de la tubería de presión comprende eso, lo que llamábamos el golpe de ariete. Entonces la ecuación, comprendiendo eso que puede existir golpe de ariete, queda de la forma que está acá. Es una fórmula relativamente sencilla que nos dice el diámetro de la tubería en centímetros, que es igual a 127 a la raíz de séptima del caudal cúbico sobre 1.2h, que acá en la parte de abajo es donde ingresamos esa parte del golpe de ariete, que ya está ahí en esta ecuación. Listo, es así de simple. De todas formas, como siempre les digo, hay diferentes formas de calcularlo. Ir a los libros y cada libro tendrá una forma diferente, porque obviamente esto depende mucho de la experimentación. También es muy importante contar que pues si nosotros vamos a tener un caudal de agua que va a ir por esa tubería, vamos a tener ciertas pérdidas de velocidad, pérdidas de presiones ahí. Entonces esas pérdidas, dependiendo de cuántos codos y cuántos elementos tenga esa tubería, se deben calcular de esta forma, que es la velocidad del agua a la 1.9 sobre el diámetro a la 1.1 por la longitud de la tubería, y eso nos va a dar una longitud que al final se le tiene que restar a esa longitud bruta. Eso pues va a implicar que hay unas pérdidas en la potencia que se puede generar, o en la potencia disponible, y esto va multiplicado por un kk, que ese k depende del material que se esté utilizando. Si se utiliza 0 es 0.32. Es simplemente eso. Recuerden, es muy importante saber que la tubería en la vida real, ustedes pueden ir y calcular esto y les puede dar 5 metros la tubería, pero si ustedes van y buscan en las tuberías que se pueden utilizar para PCHs o que son comerciables, esas tuberías en realidad no se pueden comprar, no hay tuberías de 5 metros, o yo creería que no. Entonces hay que mirar a ver qué sería lo más viable: colocar dos tuberías, dos de 2.5, o colocar 3 tuberías de 6 metros por segundo. Hay que pensar muy bien eso. Recuerden que el caudal es algo que ustedes ya tienen asegurado, entonces tienen que ir a hacer el diseño con respecto a eso. Si aquí les toca colocar un tubo, o 2 tubos, o 3 tubos, o 4 tubos, y por cada tubo van a tener unas pérdidas determinadas. Recuerden que si por un tubo de esos, de pronto por limitaciones físicas, no se pueda transportar todo el caudal que ustedes quieren transportar, porque los tubos que consiguen, digamos que tienen que colocar 2, y da mucho menor que el diámetro del caudal que pueden transportar, entonces tienen que devolverse y recalcular todo ir para atrás, claro, porque el caudal que va a ir por acá, por limitaciones físicas, no puede ser el con el cual ustedes han diseñado todo esto. Entonces tienen que volverse y diseñar otra vez la cámara de carga, otra vez el canal de baja presión y otra vez el azud. Esa debería ser, así es en la vida real. Ustedes se devuelven con todos los cálculos, porque acá por limitaciones físicas no se puede. Es muy importante eso. Algo que hay que hablar de la tubería de presión es que la tubería de presión, pues si nosotros tenemos acá una gráfica de diámetro versus pérdidas, cuando el diámetro de la tubería de presión es pequeño, cuando es un diámetro relativamente pequeño, las pérdidas son muy altas. Quiere decir, estamos perdiendo mucha capacidad de generar acá.
por la tubería tan delgada que estamos colocando. Pero si colocamos un diámetro relativamente grande, entre más grande sea mucho mejor, entonces las pérdidas van a ser menores. Pero hay que tener en cuenta que también si tenemos diámetros menores, entonces el costo de nuestra tubería va a ser muy barata, pero tiene pérdidas altas. Pero si colocamos un diámetro grande, entonces va a ser muy costoso, pero tiene pérdidas pequeñas. Entonces hay que intentar hacer un equilibrio. ¿Cómo se hace ese equilibrio? Entonces el diámetro que deberíamos colocar es donde se crucen las dos curvas. Donde se crucen estas dos curvas, ese debería ser el diámetro que deberíamos utilizar para la tubería. Lo cual puede ser algo tedioso, pero pues es algo económicamente viable para una empresa. Algo que es muy importante es que estas tuberías tienen que estar diseñadas contra ese golpe de ariete. El golpe de ariete pasa cuando digamos que se cierra drásticamente la tubería por acá, por alguna cosa se tiene que cerrar. Entonces al cerrarse, toda el agua que iba por acá, todo ese caudal, se retiene en un instante. Al retenerse en ese instante, se genera una sobrepresión acá, una sobrepresión en este punto, la cual es devuelta por gran velocidad por toda la tubería. Entonces esa sobrepresión va a llegar hasta acá. Y la cámara de carga, si tiene esa altura que decíamos que era una 4, si tiene esa altura 4, entonces nos va a ayudar a mitigar un poco. Pero aún así, si no mitiga lo suficiente, la energía se va a volver otra vez hasta acá. Y así sucesivamente va y vuelve hasta que se mitigue todo. Entonces la idea es colocarle acá a la tubería de presión, se le coloca algo que se llama una chimenea de equilibrio. Esa chimenea de equilibrio lo que ayuda es que cuando se genere una sobrepresión porque se cerró una válvula, ella nos ayuda a mitigarla mucho más rápido. Para eso se colocan las chimeneas de equilibrio. Es muy importante a eso. Entonces, o se conoce también como almenara. ¿Cómo se determina o cómo la gente descubre que tiene que colocar chimenea de equilibrio? Una forma es diciendo, si usted tiene una longitud de tubería de L y la altura bruta suya es de H y esa relación es menor que 5, entonces usted tiene que colocar chimenea de equilibrio. Es así se trabaja en la vida real, donde L ya sabemos que es la longitud de la tubería sobre H, que es la altura bruta. Y si el tiempo de cerrado de la válvula en este punto final, el tiempo de cerrado de la válvula es menor a 3 segundos, entonces es necesario sí o sí colocar una chimenea de equilibrio. Sí o sí es necesario colocarlo. Entonces, ¿cómo se calcula la chimenea de equilibrio? Eso ya está en los libros. Obviamente el ancho de esta chimenea de equilibrio por lo general es mucho mayor al ancho de la tubería. Entonces ese cálculo ya está en los libros, ya es que ustedes se vayan y miren bien cómo debería calcularse, si es necesario que lo hagan. Pero ya saben que para esto entonces se coloca una chimenea de equilibrio acá, que esto se conoce como chimenea de equilibrio de fricción positiva, y tal vez se coloca una por acá abajo que sea de fricción negativa. Entonces nos va a ayudar a recortar esas dos chimeneas, nos ayudan a mitigar esos efectos mucho más rápido, ya dependiendo del diseño y de la PCH que se esté diseñando. Entonces se mirará si se coloca una, se coloca la otra, o si se colocan las dos. Entonces eso sería todo para la tubería de presión. Espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.